Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de una Sociedad Sostenible, una iniciativa de la Fundación Proyección Ecosocial y la Plataforma de Comunicaciones Sociedad Sostenible. Mi nombre es Milena Cabezas y gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, para la historia de este día tenemos como invitado al ingeniero Jorge Luis Ayala. Él es experto en manejo de búfalos y vacunos, pastoreo regenerativo y agricultura orgánica. Fue fundador de Pijije Arroz Orgánico y Sabana Búfalo de Agua. El ingeniero nos va a contar acerca del manejo holístico en sistemas productivos y cómo ha sido su experiencia con su trabajo en Sabana y en Pijije Arroz Orgánico y una visión desde la implementación en México. Entonces, bienvenido, ingeniero Jorge Luis. Muchas gracias por aceptar esta participación en Historias de una Sociedad Sostenible. Para nosotros es un placer poder también escuchar historias de otras partes pues, de Centroamérica, Latinoamérica. Entonces, bienvenido, ingeniero, y adelante. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio y contentos de poder compartir con todo el mundo y que esto se abra, porque el día de hoy los agricultores, los campesinos, la gente de campo, los ganaderos están sufriendo por todo el incremento en los insumos. Y mi propuesta es producir sin insumos. Y cuando hablo sin insumos, no solamente los insumos químicos, sino también los insumos orgánicos como tal, que cuando nos volvemos dependientes de estos insumos, pues también llegan a ser muy caros y se nos salen los costos de producción de las manos. La agricultura orgánica nace como una alternativa para que los productores fueran rentables, además de cuidar el ecosistema, el medio ambiente en el que ellos se desarrollan. Entonces tenemos que llegar a esto. Si bien la agricultura orgánica hay muchos remedios, enmiendos, hay muchos insumos y todo, solamente son herramientas que nos tienen en lo que aprendemos, en lo que logramos entender bien nuestro ecosistema, el cultivo o el animal con el que estamos trabajando, cómo debe de manejarse, cómo debe de ser. Está bien que lo usemos, pero debe ser algo provisional, no debe ser constante como tal. Debemos de salirnos de esa mecánica, ¿no? Y esa es la propuesta, producir una agricultura libre, verdaderamente libre de insumos como tal. Entonces, bueno, comparto pantalla. Ahí se ve. Ups. Ahí se ve la pantalla. Listo, ya lo estamos viendo. Bueno, para mí esa imagen resumen que es un manejo holístico. Pueden ver las aves, las plantas y obviamente el reino mineral también está ahí abajo interactuando con todos estos seres, o se llaman seres, y los elementos como tal, ¿no? Para mí esa imagen lo dice todo. Como saben, en los años 40 y 50 se promovió la cual prometía eliminar el hambre y las plagas como tal, ¿no? Esto el día de hoy pues se sabe que es una mentira, que nunca fue así, o si fue algo muy temporal, muy breve, y las consecuencias que hemos tenido de producir con estos insumos, con esos herbicidas, con esos plaguicidas, es desastrosa. La contaminación que hemos hecho, el nivel de daño que hemos hecho a nuestro cuerpo es terrible. Estamos llenos de cáncer, de diabetes y de muchas enfermedades como tal. Entonces eso no se cumplió. Estamos metidos en un mundo de producir artificialmente y criar artificialmente, ¿no? Y nos llevamos entre las patas pues también a los animales como tal, los hemos desconectado de su medio ambiente. Un animal que no toca el suelo y está tocando el cemento, pues está desconectado totalmente de su función ecológica como tal y se vuelve un problema. En la agrohomeopatía decimos que lo mismo que
que cura daña y lo mismo que daña cura, ¿no? Del veneno se pueden sacar la cura para el veneno o para muchas otras enfermedades como tal. Entonces el ganado es lo mismo, la ganadería es lo mismo, una ganadería mal hecha es dañina, totalmente dañina, por supuesto que sí. Hay una huella de carbono enorme, tanto en la producción de los granos, de los piensos que estos animales comen, como su transporte hasta su destino final, ¿no? En México importamos de Argentina, por ejemplo, soya, y de Estados Unidos maíz, y bueno, y recorren enormes cantidades de kilómetros para traer todo eso. Hay una huella de carbono enorme, aparte que los animales, pues sus deposiciones, su estiércol, pues todo se queda, pues no se reintegra como tal al campo como tal, ¿no? Además, generalmente toda la producción para estos animales, pues se hace a base de químicos también, convencionalmente, totalmente. Entonces, obviamente que su costo es muy grande, ¿no? Como tal. Entonces, estamos desconectados y tenemos que conectarnos. Tenemos que mirar al cielo, pero con los pies en la tierra. ¿Qué es el manejo holístico? La naturaleza funciona en enteros. Un sistema no puede ser explicado por las partes que lo componen consideradas aisladamente y por separado. Es el sistema como un todo integrado y global que determina exactamente cómo se comportan las partes. Estamos acostumbrados, por ejemplo, si vamos con un doctor, pues un doctor nos va a decir que estás mal del riñón y te va a decir quizá que fue por un exceso de bebida, ¿no? Pero ok, ¿qué llevó a que tú bebieras? ¿Cuál es tu problema psicológico? ¿En dónde vives? ¿Cuál es tu medio ambiente en el que estás viviendo? ¿Qué estás respirando? ¿Qué otras cosas estás comiendo? ¿Qué no estás comiendo? Eso es ver holísticamente todo el sistema como tal, ¿no? Ver el todo. Por eso las cosas no se pueden explicar por separado. Y bueno, surge el concepto de regenerativo de hace varios años, y el cual consiste, cabe mencionar antes de que yo empiece a mencionar, el manejo holístico se nutre de todas las técnicas que hay de producción alternativas, ¿sí? De la agricultura biodinámica, de la agricultura orgánica, del pastoreo regenerativo. Se nutre de todas ellas. Cada una de ellas llega hasta lo holístico. Cuando se logra entender bien, cada una de ellas llega hacia lo holístico. La permacultura también es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, regenerativo es un método holístico que aumenta los recursos naturales en vez de agotarlos. Con este método se apoya a los agricultores a entender los procesos naturales para reponer los principales recursos como el agua en el suelo y producir alimentos sanos y ricos en nutrientes. Los sistemas regenerativos aumentan la fertilidad del suelo mediante la plantación de cultivos de cobertura entre temporadas, el empleo de rotaciones de cultivos y la aplicación de compost, estiércol animal, lo que restaura el microbioma del suelo para promover los nutrientes. Los fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura convencional han creado desequilibrios en la estructura y función de estas comunidades microbianas del suelo. La agricultura orgánica, pues es algo parecido igual, ¿no? Es algo que pone énfasis en la fertilidad del suelo, en la actividad biológica. Y bueno, lejos de seguirle leyendo esto, hay que entender que el suelo es lo más importante que tenemos el día de hoy. El suelo es la base de toda la producción que vamos a tener. Por eso, todo lo que hagamos de técnicas de producción alternativas son bajo el cuidado del suelo, porque el suelo es lo que nos da la fertilidad, es lo que va a poder, lo que nos hace producir como tal, ¿no? Y más allá del suelo es la vida que hay en el suelo, ¿no? Esa es una foto de nuestro arroz. Nosotros producimos arroz orgánico también. Si ven la foto bien de cerca, van a ver que en el arrozal no nada más hay arrozales, no nada más hay plantas de arroz, también hay otras especies. Es posible convivir con otras especies. Ahí se ven hojas anchas y todo. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de producir orgánico? Pues conservan o regeneran el medio ambiente, promueven la biodiversidad, hay mayores contenidos nutrimentales en los productos que se producen de estos cultivos o de estos sistemas, purifican el aire, capturan carbono, generalmente tienen un mejor sabor y calidad,
En el caso de los animales, pues hay un mayor bienestar animal. Obviamente son libres de agrotóxicos, son autosostenibles o dependen menos de los factores externos y por lo tanto dan más empleo local y arman un tejido local, un tejido social. Bueno, generalmente, como se ha venido la agricultura convencional, es corregir y atacar el mayor número de, digamos, en este caso, por ejemplo, insectos, ¿no? O sea, tira un plaguicida y mata a cuanta cosa y media, ¿no? O sea, a toda la fauna ahí que hay, la matan completamente. En lo orgánico, todo se trata de prevenir, de nutrir bien la planta como tal y tratar de atacar directamente a lo selectivo o específico como tal, ¿no? ¿Para qué? Para no dañar a la demás fauna que hay y a los demás seres que hay, incluyendo a los hongos que hay, a los microorganismos que hay, que son benéficos como tal. ¿Por qué es importante esto? Miren, por ejemplo, les estoy enseñando, en este caso son unas plantas, son unos pastos y están las arañas, ¿no? Como tal. ¿Sí las pueden ver? Bueno, este campo que ven ahí es un pastizal y todo eso blanco que ven por encima, eso se tomó en un día, en donde hubo neblina y obviamente las telarañas se llenan de agua y se pueden observar bien todo el campo repleto de telarañas como tal. Ahora imagínense que ustedes aplican un insecticida X, para controlar X insecto y ese plaguicida va a matar absolutamente todo lo que hay. No nada más va a matar el bicho que quieres controlar, sino va a matar esas arañitas que hay, por ejemplo. Y como esas arañitas hay microorganismos y un montón de cuestiones que están conviviendo con el ecosistema y que por sí solos se están haciendo cargo de muchas de estos supuestas plagas como tal, ¿no? Por ejemplo, este es otro, en el arroz sale un caracolito que deja esos huevecitos y esos huevecitos se convierten en una plaga. En nuestros arrozales, por ejemplo, ese caracol no nos hace daño como tal. No sabemos por qué. Y ahí empezamos a entrar en lo holístico, cuando dejamos que la naturaleza se haga cargo como tal. Como les dije al inicio, primero pues hay que valernos de ciertas eh, técnicas, usar algunos insumos, usar compost quizá, pero a la larga tenemos que dejar que la naturaleza tome su ritmo, ¿no? Su propio equilibrio. Y tanto en el caso de las arañitas, por ejemplo, les voy a platicar, en el 2008 llegó una plaga nueva aquí a la región y habían cerca de 30,000 hectáreas sembradas. Después de ese año, debido a esa plaga, de ese ácaro que llegó, la producción bajó hasta 10,000 hectáreas en la zona. Cabe mencionar que ya teníamos años en decaída la producción de arroz en la zona, llegaron a haber 100,000 hectáreas, pero por cuestiones de insumos y de los precios, todo iba en contra de la producción, pues ya nada más quedaban 30,000 hectáreas en el 2008. Entonces llega esta nueva plaga y ataca a todo el mundo, a todos los arrozales que quedaban, esas 30,000 hectáreas, y del 2008 al 2009 bajó la producción a 15,000, 12,000 hectáreas, una cosa así terrible. Obviamente vinieron investigadores de muchas partes del mundo, nacionales también, y bueno, llegaron a la conclusión que ese ácaro se trataba químicamente con un insecticida o un acaricida muy específico, y tenía que, obviamente químico, y tenía que aplicarse en un día específico, fenológico de la planta como tal, y del insecto también, de edad, ¿no? Una edad muy específica. Obviamente era un químico, yo tenía arroz orgánico, no podía meter ningún químico, no tenía forma de buscar qué insumo orgánico o qué control biológico podía hacerse cargo de esa nueva plaga, y pues amén, ¿no? Llegaron los investigadores y hicieron pruebas en nuestra finca, en los arrozales orgánicos, y me dicen, bueno, ingeniero, ¿sabe qué? Que el ácaro sí está en su arrozal, pero solamente está en la orilla. Y le podemos decir que está en una población tan baja que no le está haciendo nada al arroz. El arroz como tal se estaba defendiendo, estaba quizá algún depredador, o yo no sé qué es lo que estaba pasando, cómo es que ese ácaro no hacía daño, pero alguien lo estaba controlando.
No sé si era el arroz o si era algún otro microorganismo que lo estaba depredando o estaba pasando algo. Y ahí es cuando empezamos a entender esto del holístico, cómo funciona por sí solo. Ya les puse el caso, esas telarañas que vieron también se hacen en los arrozales, se llenan completamente, y esta plaga que puse ahí. Esos son nuestros arrozales. Por ejemplo, es un campo ahí de 350 hectáreas de arroz orgánico. Es agricultura igual a gran escala, y podemos producir sin insumos el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obviamente que llevamos casi 18 años produciendo arroz orgánico, y hemos pasado por todo, hemos pasado por la biodinámica, pasado por la agricultura orgánica, por la permacultura, y de cada una fuimos aprendiendo bastante, pero al final también logramos entender nuestro ecosistema, entender cómo integrar los otros reinos, el reino animal, sobre todo, y que esos reinos colaboren juntos, ¿no? El día de hoy no ocupamos compostas, no ocupamos rocas, es muy raro que ocupamos un insecticida orgánico como tal, es muy raro, y todo va en el manejo del arrozal como tal, en controles del agua, en la forma de sembrar el arroz, y sobre todo haciendo pastoreo regenerativo. Hacemos 2 años de pastoreo regenerativo con búfalos y 1 año de producción de arroz orgánico. En ese año de producción de arroz orgánico hacemos 2 cosechas, 0 insumos. Y bueno, pues obviamente esto lleva a una mayor biodiversidad, y ahí viene la parte regenerativa como tal. Por decirles un ejemplo, y una universidad de aquí local, de Tabasco, hizo un estudio por más de 5 años de aves en arrozales. En las granjas, en las fincas convencionales de arroz, encontró cerca de 70 especies de aves. Como un denominador de los productores de aquella época, solamente encontró con nosotros 110 especies de aves, ¿no? Estas son algunas de las aves que pueden ver. Obviamente, imagínense 110 aves. Están las chocolateras, que son esas rosadas que parecen flamingos. Las que están al lado derecho superior se llaman butardas. El Discovery dice que solamente hay 50 en el mundo. Y yo le digo, bueno, si hay 50 en el mundo, están en mi finca, ¿no? Tenemos diferentes tipos de garzas, y bueno, yo les digo, a la universidad, ojalá hubieran hecho un estudio de la densidad de aves que había, ¿no? Eso eran aves relacionadas con el arroz. Ahora, ¿cuántas otras aves habían? ¿Cuántos otros organismos habían? ¿Cuántos animales? Mapaches, serpientes, mamíferos, y como tal, obviamente el impacto es mucho mayor allá, mayor que ese estudio, ¿no? Como tal. ¿Qué pasa cuando combinamos la parte animada, es decir, los animales, con la agricultura? Vamos a hablar un poquito antes de llegar a este punto, ¿qué es la ganadería regenerativa? La ganadería regenerativa imita a la naturaleza, es biomímica. Es un bajo nivel de insumos o 0 insumos, genera renta y al mismo tiempo aumenta el capital biológico y social. Puede generar servicios ambientales que pueden comercializarse en el mercado, como los bonos de carbono. Incluso en el caso del arroz, por ejemplo, había una ONG que nos pagaba para producir arroz y no cosecharlo, para que las aves se alimentaran, ¿no? En un momento dado lo hicimos, aunque la verdad no era muy rentable para nosotros hacerlo, preferíamos seguir sembrando arroz para comercializarlo, ¿no? Pero se puede hacer, es un ejemplo, ¿no? Obviamente generas productos diferenciados como el grass feed, el bienestar animal, orgánico, ¿no? Incluso el día de hoy, muchos de los productos que se venden, por ejemplo, en Europa, en nuestro arroz, pues se fijan que ese arroz esté libre de metales pesados, que esté libre de arsénico, o que incluso tengan algún nutriente que sus cultivos ya no generen, por lo tal, ¿no? Por lo tanto, son más resilientes frente a un contexto cambiante de precios y climas. Obviamente el mundo está cambiando, como vemos hay un calentamiento global que nos está afectando, y y tenemos que hacerle frente a eso, y tenemos que estar resilientes, y solamente la madre naturaleza se puede hacer cargo, nosotros no. Entonces tenemos que trabajar de la mano de la naturaleza como tal. Entonces,
algunos principios de la regeneración es cambiar la forma de toma de decisiones, dejar de pensar lineal al holístico. O sea, eh, está de moda la película Divergente, ¿no? Bueno, pues pensemos divergentes como tal, salgamos en los paradigmas en los que hemos vivido. Promover en lo posible las especies perennes, nativas o exóticas, en la mayor biodiversidad posible. Promover suelos biológicamente activos con fertilidad natural. Incorporar, mantener árboles en lo posible. Y hacer funcionar en pleno la bomba de carbono. ¿Qué es la bomba de carbono? Pues es la forma en la que los pastizales van a fijar carbono. Ahorita hablamos de eso. ¿En qué se puede aplicar la ganadería regenerativa o el pastoreo regenerativo? Pues en todo, en aves, en búfalos, en ovinos, en cerdos, incluso pues sabemos que el día de hoy puedes ver un montón de patos en los arrozales que pasan ahí de Asia de manera artificial. Nosotros cabe mencionar que la marca se llama Pijije y es el nombre de un pato como tal. Ese pato es un pato silvestre y hay 3 especies de patos silvestres que llegan y conviven junto con la rosal antes, durante y después de la cosecha, del cultivo como tal. Entonces, otra vez, volvemos al holístico. Yo no necesito meter patos, que los patos llegan por sí solos, ¿no? Un ejemplo de la ganadería regenerativa como tal, pues convencionalmente se dice que se aportan más o menos 4.000 kilos de estiércol por hectárea, y en pastoreo regenerativo podemos llegar a 20.000 kilos. Nosotros andamos cerca de 80.000 kilos de estiércol por hectárea, porque el búfalo pues tiene más deposiciones que el vacuno. Los animales son felices, obviamente, producen menos metano, y pues al echar a andar la bomba de carbono, o sea, que el pastizal esté bien manejado, esté fijando bastante carbono, ¿ustedes creen que la cantidad de materia vegetal que hace un pastizal bien manejado, que lo puedes cosechar 2 veces al año, con más de 1 metro de alto, por cada corte estás cosechando entre 60 y 80 toneladas de pastizal, de materia verde? ¿Creen que una selva o un bosque puede producir eso cada 30 días, por ejemplo? Obviamente que no. Por lo tanto, el pastizal el día de hoy es más eficiente en fijar carbono como tal, a tal grado que todo el metano que la vaca o que el bovino emitió durante todo el año, el dióxido de carbono, transformado en dióxido de carbono, el pastizal que ella consume, por decir, si fue media hectárea que realmente consume en todo el año, esa media hectárea en un solo día limpia todo el equivalente de dióxido de carbono, y los otros 364 días del año purifican el medio ambiente, el aire como tal. Entonces, obviamente, pues es una carne más sana, es una carne más rica en nutrientes, en ácidos omega 3, es baja en grasa. Pues son animales sanos porque hacen ejercicio todos los días, no están ahí como unos cerditos confinados. Entonces, obviamente que es un animal, si es un animal más feliz va a producir, pues nutrimentalmente va a ser mucho mejor en muchos sentidos, ¿no? Y como es un animal feliz, también tiene una mejor salud y por lo tanto está libre de agentes tóxicos, puede llegar a estarlo, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Este es un ejemplo de una finca que se llama White Oak Pastures, y por ejemplo pone todas sus emisiones de carbono, ¿no? Las emisiones entéricas, las emisiones de estiércol, otras actividades de la finca, transporte, incluso pone ahí hasta el matadero como tal, y todo lo que fija, ¿no? Al final del día, toda la granja fija más de todo lo que sus operaciones y los animales emitieron como tal, ¿no? No me acuerdo el valor en qué es, pero fija más de lo que emite toda esa granja, ¿no? Y esa es una granja de clima templado como tal. Una granja tropical fija muchísimo más, porque son sistemas más dinámicos. Aquí podemos ver el búfalo como restaurador de humedales, como tal. Los humedales, a veces el hombre los confina, los cerca, les hace bordo, los aísla, y se pueden volver un pantano como tal, y se asfixian, la vida que hay en él se asfixia como tal. Y entonces los búfalos, así como sucede en África, por ejemplo, que hay hipopótamos, que hay elefantes, que hay búfalos,
y todos ellos se meten a los humedales y hacen canales dentro de los humedales, pues reactivan el humedal como tal y le dan vida, ¿no? Bueno, aquí hay algunos sistemas de pastoreo para bovinos, el pastoreo continuo, que es lo convencional que todo el mundo hace, los animales siempre en un solo lugar. Ya un poquito mejor es el pastoreo alternado, donde la finca se divide en 2, 3, 4 partes, y ya mejor un poquito. El pastoreo rotacional, que ya se divide en más partes, y bueno, y ya está el pastoreo cero, que es el mecánico, que son animales confinados que se le dan alimento como tal, ¿no? Que para mí no es pastoreo, pero digamos que es una forma de pastoreo. Entonces, el pastoreo regenerativo tiene que ver con el pastoreo rotacional. Miren, este es un pastoreo selectivo. ¿Por qué decimos selectivo? Los animales están a campo abierto, no sé, pueden ser 100 hectáreas y pueden haber 50 animales, 80 animales, y están en las 100 hectáreas comiendo lo que quieren. Ellos eligen lo que comen. Obviamente, para consumirse 100 hectáreas a campo abierto, pueden pasar 2, 3 meses, por ejemplo, ¿no? O a veces un mes, pero en un mes ya hubieron muchísimos rebrotes como tal. Y esos rebrotes se los vuelven a comer los animales, porque es como un niño que le dejas abierto el refri y se come lo que quiere. Entonces, pues se va a comer las golosinas primero que nada. Los rebrotes son como golosinas para los animales. Y si solamente están consumiendo esa golosina, primero no es tan saludable para ellos y segundo, van matando el pasto poco a poco. Esas manchas verdes más oscuras que ven por ahí son zarzales. Ahorita van a ver. Miren, este es un campo donde el zarzal ya tomó posesión como tal, no se controló mecánicamente, no se controló con químicos, por X o por y ya son puras zarzas y puras malezas de hoja ancha como tal. En los climas tropicales, bueno, los climas semiáridos o áridos, el ganado puede, con un pastoreo, no sé, selectivo, puede llegar a desertificar el lugar como tal. En el trópico, en climas húmedos como el nuestro, lo que pasa ahí es que pues las plantas indeseables como tal, yo no digo malezas porque malezas no hay, pero son plantas indeseables para nosotros que no deseamos, son las que toman el control. Y generalmente son plantas espinosas. Eso es un zarzal. Eso es ya el zarzal tomado posesión. Ahí hay como 300 hectáreas, por ejemplo. El zarzal están llenas de espinas como tal. Esas plantas tienen cerca de 2 a 3 metros de alto. ¿Qué animal puede comer ahí? ¿No? ¿Y por qué pasa eso en la naturaleza? Porque la naturaleza dice, quien estés, quiero que te vayas porque no me sabes tratar. Entonces, pues vete, ¿no? Entonces te emite espinas. Y bueno, la opción de los ganaderos el día de hoy, pues es estar bajo ese sistema continuo, es estar controlándolo químicamente o mecánicamente como tal. Bueno, entonces, cuál es la opción? Tenemos que biomimificarnos lo que ocurre en la naturaleza. Tenemos que usar grandes cargas de animales como las manadas de herbívoros salvajes, ¿no? Sobre el pastoreo no es muchos animales. Sobre el pastoreo son pocos, es el tiempo que no se le da suficiente entre un pastoreo y otro para que la planta, o en este caso el pasto, se recupere como tal. Entonces, en las manadas salvajes que ustedes ven en los documentales, pues ven un montón de animales juntos, nunca ven separados todos estos animales, siempre están juntos, pero están en continuo movimiento. Esos animales nunca consumen un rebrote como tal. Esto es un ejemplo, el pastoreo total con búfalos que hacemos aquí en el rancho. Es muchos animales en un solo lugar durante un tiempo fijo como tal. En el pastoreo total que hacemos nosotros, hacemos 2 cambios en el día, los animales solamente están 12 horas en cada segmento y nunca llegan a consumir el rebrote que queda atrás. Ahorita vamos a ver un poquito. Este es un video. Están pasando de lo que consumieron en la noche anterior y lo que van a consumir en la mañana, por ejemplo, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Estamos viendo cómo los búfalos entran al siguiente segmento de pastoreo total. Miren cómo va quedando el potrero completamente consumido. Al pasto le gusta que lo caguen, que lo meen, que lo aplasten, pero que lo dejen reposar. Entonces lo que buscamos con este método es que los animales dejen el pasto el tiempo posible. Vemos acá la continuación del video. Buscamos que los animales le den el mayor tiempo posible de reposo al pasto. Miren cómo se están comiendo todo esto ya. Están perfectamente bien entrenados cómo deben de consumir. Y de esta manera eliminamos malezas y se hace un pastoreo regenerativo. Entonces miren, allá atrás ya llevan muchísimos cambios. Por ejemplo, este terreno tiene como 250 metros de largo y de ancho quizá 200. Entonces, más o menos, cada tramo, cada franja que se hace es como de 25 o 30 metros más o menos, ¿no? Entonces ya los animales, sí pueden regresar atrás, pero ya lo usan como área social, ya no para comer. Y cuando ya excedimos los 4 días, ponemos un hilo atrás para que no regresen a la parte primera que consumieron, por ejemplo, o la parte, que ya está rebrotando como tal. Entonces el pastoreo total lo podemos hacer en terreno seco o terreno húmedo como tal y que quede un lodacero como tal, pero miren también cuánta materia orgánica quedó ahí, ¿no? Se dice que los bovinos tienen 5 bocas, la propia y 4 patas. Entonces lo más importante aquí es evitar que los animales dañen el pasto como tal con sus pies. O sea, los pies tienen una función, o sea, las patas, las pezuñas, lejos, o sea, no es que le hagan mal al suelo, al contrario, el suelo lo hace muy bien, estimulan el rebrote, masajean el suelo, pero obviamente que cada pisada, pues va quitando, va aplastando un poco de pasto. Entonces, bajo este sistema de pastoreo total, podemos aprovechar de un 80 hasta un 90% la cantidad de pasto que hay. Obviamente, como las heces están más distribuidas y en mayor cantidad, ya hablamos de 80 toneladas por hectárea, pues se va a producir mucho más pasto, tanto en las épocas más difíciles, en la época de sequía y en la época de mayor lluvia como tal. En nuestro terreno se puede inundar hasta 1 metro y fracción. Entonces, tenemos que tener las plantas bien comidas, bien nutridas y que produzca, ¿no? Entonces, con raíces muy fuertes, entonces, cuando llega la época de seca, por ejemplo, pues también la planta tiene muchas reservas como tal, y si la seca iba a durar, por ejemplo, 3 o 4 meses, podemos lograr que la planta sobreviva y que tenga pasto para los animales como tal, a veces todo el ciclo de la seca o a veces la mayor parte de la seca. La idea es calcular el número de animales que puedan consumir los pastos o sea, la máxima cantidad de animales que puedes tener, este, es en tu época más difícil, lo va a determinar como tal, ¿no? Este es el siguiente lote que van a venir después de ahí. Miren cómo está para la pastura. Ya se nos está pasando un poquito, pero al búfalo eso no le interesa mucho. Al vacuno sí le molesta más, pero al búfalo no. Miren qué bonito está. Y así tiene que acabar como esto. Y eso se lo van a consumir al mediodía. Al mediodía se lo van a consumir. Y hacemos otro cambio y ya entran a la siguiente melga. Potrero. Bueno, esto lo tomé ayer para que sepan. Hola, buenos días. Estamos viendo el pastoreo total con búfalos. Este es el segmento que hace. El otro video eran becerros y novionaje. Este es ganado de cría ya. Oh, perdón. Hola, buenos días. Estamos viendo el pastoreo total con búfalos. Este es el segmento que ya se consumieron esta noche. Ahorita temprano se les abre aquí
ya se les abrió, miren cómo están consumiendo. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, se les va a abrir lo siguiente. Entonces miren lo que va a esta franja. Ya vieron allá lo que comieron en la noche, lo que se van a comer ahorita temprano, hasta las 3 de la tarde. Aquí está el cerco móvil y de ahí sigue el avance. Los animales toman agua en el fondo, se ve la línea de árboles. Allá tenemos para sombra y también tenemos un dren donde pueden tomar agua y bañarse. Es un confort más. Esto es pastoreo total en búfalos. También podemos hacer pastoreo total en caballos. Aquí caballos con búfalos. Hola, buenos días. Hoy estamos viendo aquí cómo pastoreamos búfalos con caballos. Aquí son búfalas de que miren van la zarza cómo está en la orilla, está en un camino como tal. Esto que ven, la primera imagen que ve es un dren, que es el dren de la carretera, y después ya sigue un camino, y ahí está la zarza, que nosotros no hemos quitado a mano como tal mecánicamente, pero en el potrero está limpio, la zarza está ahí, pero la zarza está contenida porque los animales no dejan que crezca como tal. Ahí el que crece es el pasto como tal. ¿Cuál es el mejor pasto? El nativo y el que te salga de forma natural. Ese es el mejor pasto que tienes que tener en tu sistema. Que aparentemente son las más peligrosas porque tienen crías pequeñas y es un grupo de 12 búfalas más o menos con 30 y tantos caballos. Y bueno, aquí estamos haciendo pastoreo total, igual como hacemos con los lotes grandes. Miren cómo está ya comido. Esta es la franja que se van a comer el día de hoy. Y sin ningún problema, estamos imitando como se ve en la naturaleza. Vemos los documentales donde muchas especies pastan juntos, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo, hacemos exactamente lo que hace la naturaleza. Vienen tranquilos, están intercalados sin ningún problema. Así que el búfalo puede convivir con lo que sea. Bueno, este es otro tipo de pastoreo mucho más intensivo que se llama PUAT, pastoreo de ultra alta densidad. Miren esto. Oh, perdón. No es nuestro, como se darán cuenta, ¿verdad? Esos son movimientos continuos cada media hora, ¿no? Y entre más intensivo es mejor, ¿no? Algunas ventajas de esto, miren, los animales, está el cerco eléctrico y los animales hacen la guardarraya como tal. El suelo siempre tiene que estar cubierto, ¿no? Miren las temperaturas del suelo, qué tan cubierto esté como tal, ¿no? Ahora miren, ¿por qué es importante la producción pecuaria? Miren el tamaño de raíz que emite un pastizal y un cereal al lado. Entonces, ¿por qué podemos producir cero insumos con la agricultura? Porque primero hubo un pastizal que fue manejado correctamente. Ese pastizal nos aportó muchísimo. En 2 años, en nuestro clima tropical, en climas templados, te puedes llevar hasta 5 años por un año de agricultura, que es lo que pasa en Uruguay y esas zonas de ahí que producen arroz. Necesitan 5 años de pastoreo por un año de... Claro, es pastoreo convencional, quizá regenerativo se lleven 3 o 4 años. Y por eso podemos producir sin insumos como tal. Entonces volvemos aquí a la imagen, ¿no? Todo en sincronía. ¿Por qué en sincronía? Fíjense, hicieron un estudio, una persona, en X espacio de terreno, y en un punto dado encontró muchísimo nitrógeno, pero le faltaba fósforo. En otro pedazo, en otro punto era diferente, en otro punto había potasio, pero no había tal cosa. Y así, el caso es que en ese espacio de terreno se encontraba la mayoría de los elementos como tal de la tabla periódica, y sobre todo los que importan para la agricultura, pero obviamente estaban mal distribuidos como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el manejo holístico o con el pastor regenerativo? El pastor regenerativo es la técnica, es la práctica que necesitamos para poder producir sin insumos como tal.
Resulta ser que la vaca como tal, lo que tiene adentro de la vaca y todos los rumiantes, lo que tiene dentro es una cámara de fermentación en la cual hay millones de microorganismos que se encargan de estar este, alimentándose de la celulosa que los animales están consumiendo. Realmente la vaca come para alimentar a los microorganismos y la vaca se alimenta de los microorganismos más allá del pasto como tal. Entonces, cada vez que la vaca emite heces, estiércol, bosta, es un montón de microorganismos que está dejando en el suelo como tal. Esos microorganismos, ¿qué hacen? Van y son simbióticos también con las plantas y se alimentan, o sea, transportan a esos minerales que estaban mal acomodados, los transportan hacia las raíces de las plantas, se los acomodan, la planta logra nutrirse. Obviamente esos minerales ya sufrieron muchas alteraciones, y ya fueron transformados de alguna forma, pero el microorganismo como tal no pudo alimentarse del mineral como tal. Entonces se lo lleva a la planta, se lo pone cerquita y la planta lo consume. La planta a su vez emite exudados que los microorganismos sí pueden consumir. Entonces, entre más microorganismos tengamos en el suelo, entre más vida tengamos en el suelo, es mejor, ¿no? Porque estos microorganismos se van a encargar de transportar. Ingeniero, bueno, creo que tiene problemas de comunicación el ingeniero, sí, se le cayó el internet. Esperemos unos minutos para que regrese. Ya está conectado nuevamente. Vamos a esperar unos minutos, unos 2 minutos para que el ingeniero se conecte, para que nos termine de contar pues todo el proceso de implementación de sistema holístico tanto en sistemas productivos como el arroz o con búfalos. Entonces, denme un momento, por favor, me comunico con él. Buenas tardes, ingeniero. Ya está de nuevo. Perdón, se cortó, ¿ya está? Ya está. Ok, ya estoy terminando, ¿eh? Ya termino. Listo, dale, no te preocupes. No sé hasta dónde se escuchó. ¿Hasta qué parte me escucharon, perdón? Milena, Estabas contándonos sobre se pusiste mute. Bueno, espero que hayan escuchado la parte de los microorganismos como tal. Sí, ¿Sí se señor. entendió sí se escuchó bien esa? Sí, señor, Bueno, sobre los microorganismos y la bueno. importancia de... Entonces, miren esta rosal como tal. Está verde, es nuestro arroz orgánico como tal en crecimiento. Está libre de plagas, está saludable, ¿no? Entonces, necesitamos mejorar nuestro medio ambiente. Lo sostenible ya no es posible el día de hoy, es importante, pero tenemos que ir más allá. Tenemos el compromiso de regenerar el medio ambiente como tal. Es posible. Esas imágenes que les he pasado de la cantidad de aves que hay, eh, Ingeniero, no lo estoy escuchando. De nuevo perdimos al ingeniero. Bueno, espera,
Ah, ok, ya está de regreso nuevamente el ingeniero. ¿Estás en mute? Perdón, se nos está cortando. Sí, sí, ya está un poco fallando la conexión. Me imagino que es también por el horario. Sí, ¿Estás? exacto. Bueno, pues entonces el manejo holístico es la integración de todos esos reinos que trabajen de manera en conjunto como tal, este, y que el hombre como tal, como un director de orquesta, simplemente está dirigiendo los procesos o apegando lo que él maneja a que se trabaje con esos reinos como tal y que pues podamos producir alimentos para nosotros, pero de la mano de la naturaleza como tal. Ese es el reto. Este, no es difícil, no es difícil como tal. Ya cuando lo comprendes y lo entiendes, a mí me tomó mucho tiempo, la verdad, lograrlo, porque nunca, o sea, el manejo holístico fue el último que llegó a mi vida, pero como dije, cada técnica de producción holística, orgánica, biodinámica, permacultura, llega a esto, como tal llegas a esto, y cuando ya llegas al final, es esto que vamos a hacer, este curso que les estamos invitando, es tanto para el que no sabe nada, porque va a ser como la guía, el punto a donde tiene que llegar, como el que ya sabe bastante, pero que aún depende de todos esos insumos y va a entender todos estos mecanismos para poder integrar todos estos reinos y poder trabajar con ellos para que se pueda quitar todos esos insumos y entonces sí, este, pueda hacer tu actividad pues rentable y muchísimo más armoniosa como tal y no, pues no estés en todo este rollo que están el día de hoy todos los productores con la guerra que hay el día de hoy y pues tú sabes que Rusia y todos esos países producen la mayoría de los insumos, sobre todo los fertilizantes, la urea, es el precio de esos insumos está por los suelos. Entonces, el mundo fue orgánico todo el tiempo. El mundo produjo orgánico 10.000, 20.000, 30.000 años desde que hay agricultura, depende de qué teoría te quieras basar, y siempre fue orgánico, ¿no? Entonces, sí es posible producir sus insumos, este, y bueno, pues es a lo que les estamos invitando. Pues no sé, hay dudas por ahí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por pues, contarnos acerca de esta producción orgánica y más implementación en México. Y es cierto, el ser humano necesita empezar a consumir productos que provengan de producciones sostenibles, orgánicas, pues para no desencadenar diferentes tipos de enfermedades que se están viendo en la actualidad. Nosotros tuvimos también como invitada a una doctora que nos habló pues de los impactos de consumo pues, de todos estos tipos de alimentos que vienen con procesos industrializados y que causan efectos nocivos, pues, como tal al ser humano. Ingeniero, tenemos una pregunta y es aproximadamente cuánta carga animal se debe tener en una hectárea. Bueno, dicen que el cómo es una comedia, lo importante es el qué. Aquí no hay recetas de cocina. Esto todo es al ojo. ¿Por qué? Porque primero yo no conozco tu ecosistema. ¿Cuál es tu clima? No conozco qué tan, o sea, no es lo mismo poner a una carga animal que puedo tener yo, que ya tengo muchísimos años de tener implementado el pastor regenerativo, a una persona que apenas va a iniciar y va a cambiar su modelo de convencional, no de selectivo a no selectivo. Entonces, es simplemente ir, o sea, tú pones tú calcula, es muy fácil, o sea, todo el mundo se hace, pero lo importante es el qué, a qué vamos a llegar. Tú determina un área, tú calcula un área que se van a consumir los animales el día de hoy. Si no quieres hacer pastoreo total, puedes hacer pastoreo Guasán, que es un día o 2 días por un pedazo de terreno, ¿no? Pero si te quieres llegar al mediodía como yo, lo puedes hacer. Entonces tú eliges el área tú crees que se van a consumir los animales. Cuando llegó el tiempo que tú le diste, que puede ser mediodía o un día o 2 días, y los animales ya terminaron de consumir, que hayan consumido absolutamente todo lo que hay, ¿no? Y que los animales en su hijar estén llenos. ¿Los ves llenos? Ok, ese es el punto. Si, si terminaron de consumir y los animales no están llenos, quiere decir que te faltó abrir un poquito más
el espacio para que los animales se llenen, ¿no? Y si por el contrario, el tiempo que fijaste te sobró comida, quiere decir que le tienes que quitar menos espacio de pastoreo. Entonces no hay reglas y también en las épocas, o sea, sí hay reglas, pero no son fijas, ¿no? O sea, tenemos que pensar divergentemente y entonces, pues también tus estaciones van cambiando en el año. Tienes una época de mucha producción de pastos y una época de baja producción de pastos. Entonces va cambiando. Ok, ingeniero. Mm, Más o menos, ¿qué tiempo se requiere para limpiar el suelo y considerar una producción regenerativa, una producción orgánica limpia? Bueno, depende también qué tenías antes, qué tenías, pero la verdad que con pastoreo regenerativo, híjole, por muy contaminado que esté, yo me atrevo a decir que un año y medio ya lo tienes al 100%. Yo me atrevo a decirle, digo, en un clima húmedo como tal, ¿no? En un clima árido, pues quizás sí te lleves mucho más tiempo. Por ejemplo, hay pastor regenerativo en Chihuahua, que es el norte de México, y es solamente un corte cada 18 meses, ¿no? Nosotros aquí en el trópico tenemos un corte cada 20, 30 días. Entonces, yo me atrevo a decirte que en un sistema parecido al nuestro, hasta en un año lo tienes listo. Eso es muy importante, pues para saber, hoy en día se están sacando productos o en Colombia, que dicen ser regenerativos, pero pues esta producción no se sabe hace cuánto está en un sistema regenerativo como tal. Entonces es muy Claro. bueno saberlo. Eh, Ahí es importante la agricultura orgánica certificada, porque ahí si hay alguien hay un tercero que es neutral, porque vela los intereses de los consumidores principalmente, para eso lo contratas tú, para que certifique que tu producción está libre de químicos como tal. Entonces, ahí es la importancia de consumir productos orgánicos certificados, que son más caros, sí son más caros porque no son masivamente producidos, las cadenas de mercado todavía no están bien definidas, pero la verdad es que yo digo, ¿cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale el medio ambiente? Y si, por ejemplo, una Coca-Cola en nuestro país vale 20 pesos el litro y te la tomas en una hora y no te alimenta, y un arroz orgánico como el nuestro vale 70 pesos el kilo, y con esa come una familia toda una semana, pues, ¿qué es más barato? Y porque el arroz convencional vale 20 pesos el kilo, sinceramente, no te sale la ración, el convencional un peso y el orgánico en 3 pesos, la ración. Entonces, no es caro, o sea, no es como tal caro y poco a poco va a ir bajando su precio mientras que esas cadenas de mercado se logren estabilizar. Claramente, es como una balanza y es hacer una decisión de compra inteligente. Exactamente. Ingeniero, con respecto a la que habla pues de toda la cadena de producción como tal, ya a la hora de la venta, de la comercialización, Ujú. ¿cuáles han sido los retos de comercializar este tipo de productos? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿existen alguna entidad que dé un certificado de producción regenerativa? Bueno, yo sé que sí la hay, no la conozco, yo cuento con certificaciones orgánicas como tal, y tanto para los búfalos como para el arroz como tal. Los búfalos, te puedo decir que están desde el 2006 certificados orgánicos y yo nunca he vendido carne orgánica ni búfalo orgánico como tal, es algo que yo, pues lo hago como filosofía de vida. Lo que sí vendemos es el arroz orgánico como tal. Obviamente todo implica un trabajo, un desarrollo. Estamos a punto de lograr una comercialización ya formal del búfalo como búfalo, porque en México se consume como carne de res, como seguramente sucede en muchos países, no como búfalo y no con el plus. Entonces todo es mercadotecnia como tal, que se puede desarrollar y se puede hacer. En las cuestiones orgánicas, si hay mucho en comercializar, es un mercado creciente, crece cerca del 30% anual, entonces hay mucho mercado como tal. El regenerativo no lo conozco, no me he metido mucho a esa parte de mercadotecnia como tal,
porque estoy más en lo orgánico como tal y le tengo más fe a que la gente reconozca lo orgánico que lo regenerativo, porque es un concepto más nuevo todavía lo regenerativo, y lo regenerativo no, incluso puedes meter algunos químicos y nadie te lo va a impedir, mientras que logres que el sistema esté jalando como tal, ¿no? En orgánico no te permiten químicos. Ok. Es bueno, bueno saber y tener esa información. Mm, con respecto al manejo de búfalos, tengo entendido que los búfalos generan como mayor compactación al suelo. Ujú. Esto, pues, no estaría compactando un poco más el suelo a una carga, a una carga tan alta, Claro. en tampoco, pues, metros de área de suelo. Como dije ahí en el video que pasé, al pasto le gusta que lo meen, que lo caguen, pero sobre todo que lo dejen descansar. Y lo mismo el suelo como tal. Los animales solamente están cerca de 12 horas en ese espacio y no hay ninguna compactación. Es algo con lo que yo he luchado muchísimo, o sea, que todo el mundo cree eso, pero ya está científicamente demostrado que no hay una compactación como tal. Compactación habría si es un tiempo mayor de eso, ¿no? O sea, entonces si fuera así, pues no hubieran habido dinosaurios, no hubieran habido elefantes. Por, y bueno, los dinosaurios se extinguieron por otros factores, que no fue precisamente por lo que comían, ¿no? Un meteorito y todo este rollo. De hecho, el que crea el manejo holístico, para que sepan, se llama Alan Savory. Él era un conservacionista. Él mataba elefantes y mató miles de elefantes, creo que 3.000 elefantes, si mal no recuerdo, y los quitaba. El conservacionismo en aquella época, en los 50, 60, era quitar los animales del ecosistema y dejar que el ecosistema como tal se, este, se regenerara solito. Resulta ser que eso no pasaba, era una mentira que tú quitabas los animales del ecosistema y se regenerara. Entonces, bueno, él no quitó todos los animales, pero sí quitó los elefantes y empezó a encontrar un montón de problemas enormes que se le vinieron encima por haber quitado los elefantes. Tuvo que volver a meter elefantes a los ecosistemas como tal y a cuidarlos y entender que los ecosistemas son biodiversos como tal. Entonces ahí tienes una prueba de que los elefantes que pueden compactar en teoría, realmente no, o sea, tienen un beneficio como tal, ¿no? Lo mismo pasa con el búfalo. Y en cuanto a la parte de manejo hídrico, los búfalos no generan contaminación a las afluentes hídricas. Mm, uy, como pensé que me ibas a preguntar el manejo del agua. No, como tal, no, porque, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, sus necesidades las hacen en el potrero como tal, o sea, ahí hacen todo. Hay un librito que se llama Los cedros resonantes de Rusia. Ahí te explica una persona que cultiva su comida, por ejemplo, tiene su pequeño huerto, y esa persona se baña, compostea sus desechos personales, privados, o sea, su popó como tal, y la vuelve a meter al huerto como tal. Y entonces, es un libro un poquito espiritual, pero lo que te quiere decir es que la planta va a producir lo que el animal necesita, porque es simbionte con el animal. Entonces, el búfalo orina, desecha sus excretas ahí en el suelo para que las plantas se nutran otra vez. Y al fin del día, la escurrentía que haya, que en este caso no hay, yo no veo por dónde hay escurrentía, pero si hubiera, pues al final es un poco de estiércol revuelto con ¿cómo se llama? Con agua. Y cabe mencionar que el agua, nosotros pues no sale para ningún lado que no sea fuera del rancho como tal, pues necesitamos toda el agua posible que podemos capturar en el rancho, no dejarla ir, ¿no? Y con respecto ya al manejo hídrico de implementación en la ganadería regenerativa, más o Bueno, ahí menos, ¿qué sí, pues cantidad de ahí, agua? ahí es muy variado porque en nuestro caso tenemos diferentes propiedades, digámoslo así. En la finca donde están el arroz orgánico, pues tenemos canales y tenemos drenes, y los animales tienen la facultad de poder llegar al dren y tomar el agua y bañarse como tal. Tenemos otros lugares donde no tenemos estos y tenemos pozas de agua, y pues obviamente buscamos la manera que
que se maneje la manada, que siempre tenga acceso a esa poza como tal de agua, que no es a mí es lo que menos me gusta, porque ahí sí el agua está como muerta, y aunque es muy profunda y todo, pero al final llega a contaminarse también un poco, también con los búfalos que se meten a bañar, en este caso también. Y otro sistema, pues son los bebederos como tal, bebederos móviles o fijos, que puedes ir ubicando en las diferentes partes. El búfalo como tal es un mito que necesite bañarse todos los días, se pueden, o sea, hay búfalos que nunca se bañan más que cuando les llueve, como tal, porque no están en terrenos que no son húmedos y están secos. Entonces, mientras que le des el mismo confort que a la vaca, que tenga agua para beber y sombra, porque todos necesitan sombra, o sea, creer que la vaca esa que no tiene sombra va a estar muy bien es una mentira. Esa vaca está sufriendo y está perdiendo peso, ¿no? Entonces el búfalo es igual, es un poco más susceptible que la vaca al sol, sí es un poco más susceptible, y yo lo veo como una ventaja que el animal, si no tiene sombra, pues tiene un lugar donde se puede bañar. Cosa que la vaca no, si no tiene sombra, se la llevó ahora sí que el carajo, decimos aquí en México, y no se puede bañar, ¿no? No se te escucha, no se te escucha. Sí, estaba en Sí. silencio. Ya para terminar, ingeniero, ¿cuál es el aporte de Jorge Luis Ayala a una sociedad sostenible? Uy. Ay, ¿cómo, cómo lo resumimos? Bueno, pues fui el primer productor de arroz orgánico en México, quizá de los primeros, en el 2003. Los búfalos, soy de los pioneros en México y creo ser el primero en América en haberlo este, certificado como orgánico. Pero más allá de eso, es probar que se puede producir sin insumos, de la mano de la naturaleza, y que producir de esta forma es rentable, es viable y podemos dignificar a la gente del campo con nuestro trabajo. Bueno, ingeniero Jorge, muchísimas gracias por la participación del día de hoy en Historias. Los Gracias. invitamos a seguirlos a través de las redes sociales que tiene tanto Sabana y Sí. Pijije. Están en Pijije, Facebook, Facebook, ¿sí? Instagram. Sí, así es. Facebook o Instagram. También nos pueden seguir a nosotros a través de nuestras redes sociales, conectarse a nuestro YouTube para continuar con estas historias de cambio, historias que construyen una sociedad sostenible. Entonces, ingeniero, muchas gracias por contarnos la historia de usted y pues toda esta implementación de un nuevo sistema que está tratando pues de buscar caminos de sostenibilidad. Muchísimas gracias. El curso también va a tener cobertura online para los que también gusten participar. Los esperamos. Créanme que va a estar de lo más interesante. Y agradezco muchísimo el espacio de Sociedad Sostenible. Ojalá que esto se comparta y si no van al curso, pues hayan entendido cuál es el mensaje del manejo holístico, a dónde podemos llegar y que es algo muy fácil. Parece complejo, sí es complejo por las relaciones que se dan, pero al mismo tiempo es fácil cuando lo entiendes y el sistema corre por sí solo. Así es, pueden ver toda la presentación del ingeniero a través de nuestro YouTube. Entonces, para que se conecten, ahí están información para que lo contacten a él también directamente o nos pueden escribir. Y muchísimas gracias, ingeniero, por la participación. Y Un gusto. esperemos nos encontremos nuevamente en otro espacio. Entonces, Claro que sí. feliz tarde, Saludos. ingeniero. Hasta Buena luego. tarde. Chao. Chao.